algo que el Señor trajo a mi corazón y meditaba un poco a medida que va pasando, ¿no?, el tiempo inevitable, qué es lo que vamos sintiendo. Un poquito de frío, ¿no? Nos ponemos un poco que una camperita más, algunos no, vienen en short casi, el hermano afuera, una garra le pone, pero la mayoría empezamos a tener frío, se nos ponen los pies fríos, y esto tiene que ver con el clima, ¿no? Y saben que a veces nosotros, yo no sé si a usted le pasa, pero uno se va acostumbrando a algunas cuestiones un poco más modernas, y yo no sé si usted lo hace, yo a veces lo hago, casi siempre, que es el hecho de mirar el servicio meteorológico, ¿no?, que hasta están en nuestros celulares, que nos muestra el transcurso del día, la temperatura hora por hora, cómo va a ir subiendo, cuál es la hora en la que va a estar casi más bajo, y uno dice, bueno, en esa hora va a ser frío, después va a comenzar a subir, ¿no? Va a estar lindo. Gracias a Dios que nos sigue acompañando relativamente el buen clima, y damos gracias al Señor por algunas cuestiones modernas también, como le decía, el servicio meteorológico. Y yo pensaba y meditaba que a veces nosotros esto lo hacemos tan común y hacemos uso, ¿amén? O no, estoy hablando chino básico, no. Usted lo mira, el servicio meteorológico, de vez en cuando, o lo escucha en la radio o algo, y se va, en el verano ni qué decir, y se va preparando para los momentos, ¿no?, o de más frío, de más calor, y uno sabe también aún qué ponerse, ¿no? Y no sé si le estará funcionando a algunos hermanos el servicio meteorológico. Y también está esto, que a veces no acierta también, ¿no? En el verano, ¿cuántas veces? Tormenta y esto y aquello, y los hermanos, pastor, va a haber culto porque hay una alerta meteorológica, ¿no? Y es como el miedo, que te agarre la piedra también. A veces acierta, a veces no acierta nada. Bueno, está dentro del porcentaje de los riesgos. Y yo pensaba, si nosotros tuviéramos que definir nuestra vida, si nosotros tuviéramos que definir cómo estamos hoy, a través de expresiones del clima, ¿cómo está nuestra vida hoy? Hay un día soleado, 34 grados, gloria a Dios. O no sé, quizás algunos tienen algunos vientos, ¿no? Porque antes se levantó como malhumorado. Vio que el viento a veces pone de mal humor a la gente, yo no sé si usted sabía, por el cambio de la presión atmosférica. Entonces, hasta tiene lógica. Por eso a veces algunos, cuando de golpe corre viento, se le vuelan los patos, ¿no? Es como que están así como alteraditos. Y nosotros podríamos llegar a definir, si yo, por ejemplo, bueno, el hermano ya dijo 34 grados, así que gloria a Dios, cualquier cosa ya saben dónde acercarse para recibir palabra de ánimo, porque si está con 34 grados, un buen clima. ¿Cómo estaría el clima de tu vida? Parcialmente nublado. Ahí está. A eso me refería justamente, estamos en el espíritu. Con chaparrones dispersos. Ezequiel, ¿cómo estaría tu vida así como a través del servicio meteorológico? ¿Cómo estaría? Gloria a Dios, iglesia, vamos. Sí, quizás hay momentos donde uno experimenta, ¿no?, que tal vez no hay tanta buena temperatura, comienza a bajar la temperatura, uno en la vida se comienza a sentir un poco más helado, quizás también ocurre alguna tormentita inesperada, tal vez un buen chaparrón, ¿no?, una tormenta eléctrica con viento, y qué decir esas tormentas que caen con viento, ¿no?, que a veces a uno hasta se desacostumbra, y cuando ocurre como que le da un poco de temor, ¿no? El tema de se me volarán las chapas, ¿qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que pasará o no pasará? Y yo pensaba en esto, ¿no?, de que a veces podemos llegar a pasar en nuestra vida algunas tormentas, algunas situaciones climáticas no tan favorables que definen un poco nuestro interior, ¿no?, aplicando esto a nuestro interior. Y como decía un pastor, yo no sé cómo usted ha llegado, yo sé cómo llegué yo.
¿no? Y cada uno podría llegar a seguir pensando y meditando en esto y definiendo su vida, cómo está en su interior, ¿no? A través de expresiones del clima. Y nosotros en la palabra de Dios encontramos un momento determinado en el ministerio de Jesús donde hubo una situación climática que nos deja una enseñanza. Así que yo le invito a que pueda abrir su Biblia en Mateo capítulo 14. Mateo 14, del 22 al 32. ¿Amén? ¿Lo encontró? Podemos leerlo todos juntos. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy. «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Amén. Luego continúa, ¿no? Que ellos descienden, pero fíjense cómo arranca esta situación adversa a través de una tormenta y cómo se disipa o termina cuando Jesús sube a la barca, ¿no? Y como les decía, nosotros podemos experimentar a veces algunas tormentas en nuestra vida que por momentos son inevitables. A veces se nos ha enseñado de que estar en el Señor es experimentar el poder, la gloria, la bendición, el favor, y como que nunca nos tocan situaciones difíciles o adversas. Y esa es una verdad media, ¿no? Y en definitiva no es algo correcto. Y a veces, sin darnos cuenta, este tipo de enseñanza genera estructuras en nuestra mente y en nuestro corazón que nos impiden conocer o entender más al Señor. ¿Por qué? Porque en cuanto la adversidad nos golpea, cuando llega la tormenta a mi vida, yo comienzo a desesperarme y comienzo a tener falta de fe, como le pasó a Pedro, que este pasaje es sumamente conocido por la experiencia que tuvo Pedro. Pero quisiera arrancar justamente como el versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. ¿Alguien tiene otra versión del primer versículo? Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. ¿Qué dice la versión Reina Valera? Si alguno la tiene. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Podríamos decir que todo esto arrancó con una orden del Señor, con una directiva específica de Jesús. ¿Cuál era esa directiva? Que se suban a la barca y crucen. Porque él se iba a quedar. Primero, a despedir a la multitud. Y después, que era algo que él siempre hacía, que era justamente tener su momento de oración, ¿no? De pasar tiempo de oración en la presencia de Dios. Entonces le dijo: muchachos, vayan delante. Ustedes vayan, yo los voy a alcanzar. Y ellos obedecieron a lo que el Señor les dijo. Y acá es donde nosotros tenemos que entender de que Dios está al control de todas las situaciones. Fue Él el que les dijo: vayan delante, súbanse al barco y vayan. No se preocupen por mí, ustedes vayan. Y ahí comienza justamente el problema o la dificultad que ellos experimentaron. Y como les decía,
Fíjense que esto, podríamos decir, el problema climatológico, ¿cuál fue? La tormenta. Pero dice que llovía, había rayos, centellas, era un viento. Cuando nosotros vamos a un lago y comenzamos a ver que hay viento, ¿qué es lo que nosotros decimos que pasa en el lago? Se picó. Entonces no hay tormenta, no hay caída de lluvia, no hay rayos, no hay centellas, no hay nada de eso, pero sí el barco comienza a levantar, el mar comienza a levantar olas, y el barco, imagínense también el tipo de barca de aquel tiempo, porque a veces pensamos que se subieron a un yate, no, hermano, no había motor, no había nada de eso, era un barquito casi como podríamos decir como una cáscara de nuez, donde ellos se subieron y comenzaron a remar. También nosotros hacemos uso de un dicho cuando algunas cosas son costosas y decimos, remamos como en dulce de leche. Y esta era la condición o la situación, ¿no? Era complicada la situación que ellos comenzaron a experimentar. Ahora, si nosotros nos ponemos a meditar también, estos hombres que eran los discípulos, gran parte de ellos era gente experimentada en la navegación. Entonces, imagínense cómo fue ese oleaje, ese viento, ese lago picado que estaba como produciendo tanto miedo en estos hombres experimentados en la navegación. Porque es entendible que tal vez una vez cada tanto pisa un barco, se sube un barco, justamente algo, es todo anormal, porque no conoce, porque no sabe. Pero otra cosa es alguien que es experimentado. Pero sin embargo ellos dicen que comenzaron a tener terror, comenzaron a tener pánico, comenzaron a tener miedo. Dios, que está al control de todas las cosas, permite ciertas tormentas en nuestra vida. Primero y fundamentalmente para que yo pueda conocer al yo soy. Fíjense que esta situación los llevó a que ellos pudieran tener un conocimiento de la persona de Jesús. Cuando Jesús se acerca a ellos, ¿qué es lo que le dice? No tengan miedo, yo soy. Pero no es que yo soy Jesús. No, el yo soy, que era un término que para los judíos era estremecedor. ¿Por qué? Porque apuntaba a la fe más profunda de ellos. Porque fue la expresión que utilizó Dios cuando se quiso dar a conocer y formar el pueblo de Dios a través de la vida de Moisés. Cuando Él se da a conocer a Moisés y le dice, bueno, pero ¿y en nombre de quién voy a ir? ¿Qué me va a decir el faraón? No me va a dejar sacar al pueblo. ¿Y qué le dijo el Señor? Vos vas y decís que te envió. Yo soy. Y acá es donde yo tengo que rescatar esa experiencia que fue tan tremenda para el pueblo de Dios, que la sostuvieron en el tiempo y que aprendieron a conocer la persona de Dios al punto que en este momento lo que llegó a lo profundo del corazón fue esta expresión: yo soy. Y ¿saben qué, hermanos? El Señor a veces justamente permite este tipo de tormentas en nuestra vida para que nosotros les conozcamos a Él en profundidad, para que podamos conocer al yo soy. A veces en medio de pruebas o dificultades cuando se manifiestan nuestros miedos, que a veces estos miedos hasta pueden ser irracionales. Nosotros vivimos en medio de una sociedad que habla de temores extremos, de temores irracionales, y se le ha puesto un nombre como una especie de diagnóstico. ¿Usted lo conoce? Pánico. Y a veces las personas tienen ataques de pánico. Es totalmente irracional. Es un miedo tan profundo que no se puede controlar, que no nos permite razonar ni aplicar, podríamos decir, la lógica más lógica del momento, o los pequeños principios de lógica. ¿Por qué? Porque el miedo avanzó sobre mí. Y esto es lo que ellos experimentaron. Pero recordemos que esta tormenta, podríamos decir, estaba en un ambiente controlado. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba en medio de ellos.
Por más que vivían una situación adversa, por más que ellos vivían una tormenta que les produjo un temor y un pavor y un terror tan grande, el Señor estaba al control de esa tormenta. Y sabe que esto a nosotros ya nos deja una enseñanza. ¿Por qué? Porque tormentas en la vida nosotros siempre vamos a pasar. Gloria a Dios cuando nosotros tenemos clima interno de 34 grados, donde todo está bien, donde podemos estar, ¿no?, con un cubito, con hielitos, o en remera. Y uno dice, gloria a Dios, por mira qué clima interno. Pero ¿quién diría, bueno, no, estoy dispuesto a pasar por algo complicado, estoy dispuesto a la tormenta, estoy dispuesto a pasar un momento complicado que produzca miedo o terror interno? Nadie voluntariamente va a querer aceptar eso. Pero aún así, a veces nos toca vivir ese tipo de circunstancias. Aún así, nosotros tenemos que entender y comprender de que a veces Dios permite este tipo de tormenta. Dios permite, ¿por qué? Porque está Él al control. Y yo tengo que aprender a confiar, tengo que aprender a creer que Él no me va a abandonar. Ahora, el miedo quizás lo voy a experimentar igual. El miedo quizás lo voy a manifestar porque nadie sabe cómo uno va a reaccionar. Yo puedo decir, no, sí, yo tengo fe, y si me pasa algo, yo voy a hacer así, voy a moverme de tal manera, pero después, cuando pasa la situación, ¿no? Después en la carrera vos te das cuenta cómo vas a reaccionar. Y si vas a reaccionar, y si vas a correr, te vas a mantener firme, ¿no? O te vas a tirar al suelo, ¿no? Más de uno cuando le dicen, vas a compartir la palabra de Dios. No. Una vez le digo, hermano tal, ¿podés pasar ahora? Gracias, hermano. Después otro hermano me dijo, no, avísame con 15 días y yo me puedo. Pero arrancar el culto, nada más. Es una oración de arrancar el culto. Entonces a veces uno dice, no, yo estoy firme, estoy con una fe bárbara, ¿no? Como que estoy fortalecido, pero cuando te toca la situación. Y esta era gente experimentada en la navegación, pero les tocó una tormenta que comenzaron a tener miedo y pensaron que se iban a morir, porque esa era la realidad. Ahora, fíjense que el Señor se les acerca y Él se da a conocer como el yo soy. Como le decía, esta expresión fue a lo más íntimo de su fe, a lo más profundo de su fe. Quizás para nosotros es, bueno, yo soy y nada más. Pero ¿qué significaba para ellos? Justamente la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad, del pecado de los hombres y el castigo que merecen, Dios mantiene su amor por 1000 generaciones. Cuando ellos escuchaban el yo soy, sabían que se estaban enfrentando a la tremenda misericordia de Dios, que el favor de Dios estaba sobre su vida. Fíjese lo que dice Éxodo, capítulo 34, 6 y 7. Es un momento específico también donde el Señor se manifiesta a Moisés. Éxodo 34, 6 y 7, si alguien lo puede ver. El Señor pasó frente a él y le dijo, Yahvé, el Señor es Dios, misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad. Muestra su fiel amor por 1000 generaciones y perdona culpas, ofensas y pecados. Sin embargo, no se olvidará de castigar a los culpables. Castiga a los hijos y a nietos hasta la tercera y la cuarta generación por los pecados de sus padres. Fíjense que acá el que está haciendo esta proclamación y esta declaración es el Señor mismo. Dice, yo Jehová, yo Yahvé, dice el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme, ¿no? Porque Dios se enoja, sí, Dios también se enoja, pero es lento. Ahora, no juguemos en ese terreno. No entremos en el terreno de querer a ver hasta dónde llega Dios, hasta dónde me va a permitir ciertas cosas. Cuidado, porque Dios dice que es lento para enojarse, pero en definitiva se enoja.
lleno de amor inagotable y fidelidad. Y saben que cuando los judíos escuchaban este término, ellos llegaban a ese centro de su fe, de la verdad, de encontrarse con el Dios de misericordia. Entonces el Señor dijo, yo soy el Dios de misericordia. Para ellos no sonó solamente, soy Jesús, ¿no? Porque para uno tal vez, yo soy Jesús y nada más, y terminó ahí la frase. No, ellos estaban escuchando, yo soy el Dios de misericordia. ¿Cómo no voy a tener misericordia de mis hijos que están en medio de una tormenta tan terrible, que están en medio de una situación que les provoca tanto miedo, tanto terror? Yo estoy con vos. Yo me estoy acercando en misericordia. Yo soy fiel, yo te voy a cubrir, yo te voy a guardar. Entonces, más allá de la circunstancia que nos toque vivir, más allá de la tormenta que se pueda levantar a nuestro alrededor, hermano, el yo soy está con usted. Amén. ¿Lo entiende? El yo soy está con usted. El yo soy nunca va a llegar tarde. El yo soy se está acercando. Quizás usted todavía está viendo, ¿no? Es como está viendo la tormenta, está viendo que el viento está soplando. Está sintiendo los efectos de ese viento que lo está golpeando, que le está produciendo miedo en su interior. Pero el yo soy está acercándose a su vida, hermano. Y nosotros tenemos que creer que el Dios de misericordia se acerca a nuestro corazón. Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, pero siempre va a llegar en el tiempo oportuno. Siempre va a llegar en el tiempo justo. Por eso nosotros tenemos que creer y confiar de que Dios se va a manifestar como el yo soy en nuestras vidas. El Dios de misericordia, hermano. Nunca lo olvide, el Dios de compasión, el Dios de misericordia, el Dios que tarda mucho en enojarse. Dios siempre se va a acercar a nuestras vidas. Nosotros a veces actuamos de esta manera. Oh, y este Isaías, ¿viste la que se mandó? Oh, como que ya el Señor lo tendría que buscar. Ya está, que no le dé más misericordia. Pero ¿qué dice el Señor? Yo soy, me estoy acercando. Porque una vez más te voy a levantar. No importa lo que te toque vivir, no importa si te caíste, si te lastimaste, si estás golpeado por la tormenta. El yo soy se está acercando a tu vida. Está acercándose a tu corazón. No dejes de creer. No dejes de creer porque todavía ves la tormenta. El yo soy está acercándose a tu vida. Y recordar de que si vos te estás moviendo porque Dios te dijo que tenías que moverte, Él va a venir en el tiempo oportuno. Él va a venir en el tiempo justo. Y a veces las tormentas también nos ayudan a tener una experiencia personal, hermano. Me gusta poder ver con claridad que Dios les permitió tener una experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ayuda a fortalecer la fe. Y cada uno de nosotros puede tener una especie de fe teórica que la necesitamos, que es por medio del conocer la palabra de Dios. Y la palabra me anima, la palabra me llena mi corazón, me transforma, comienza a producir cambios, pero después hay una fe que se tiene que activar por medio de esa experiencia personal. Por eso a veces Dios dice, subite a la barca y anda adelante. ¿Saben que a veces nosotros decimos, Señor, aumenta mi fe, ayúdame a tener más fe? Hermano, el Señor te va a decir, salí de la tierra firme, metete en la barca, en el lugar donde no es tu zona de confort, y vas a ver que tu fe va a crecer, porque el yo soy se va a acercar. Amén. Porque el Dios de misericordia, el Dios de compasión va a llegar en el momento oportuno. Pero necesitamos tener esa experiencia. Necesitamos tener esa experiencia personal. A veces esa experiencia tiene que ver con una tormenta, primeramente. Pero esa tormenta me va a llevar a mí a conectarme con el Señor más profundamente, por medio de esa experiencia personal. Fíjese lo que dice Lucas, capítulo 1, del 1 al 4. Muchos ya han intentado contar la historia de los eventos que se cumplieron entre nosotros. Escribieron lo que aprendimos de aquellos que desde el principio vieron lo que sucedió
y servían a Dios anunciando a otros su mensaje. Yo mismo, excelentísimo Teófilo, he investigado todo cuidadosamente de principio a fin y decidí escribírtelo en orden, para que tengas la certeza de que lo que te han enseñado es verdad. Amén. ¿Por qué Dios permite que nosotros transitemos por ciertas tormentas? Para tener justamente una experiencia personal. Y esta experiencia personal puede ser transmitida. Usted no se está dando cuenta, pero usted está haciendo historia. Usted no se está dando cuenta, pero ¿sabe qué? Un día alguien va a escuchar de su testimonio, va a escuchar de lo que Dios hizo en su vida y va a ser animado en la fe. ¿Qué fue lo que pasó con los discípulos? Fíjese que Lucas dice, y como nos la transmitieron, los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Fueron testigos presenciales. Una cosa es hablar de la fe del otro, hermano, y ¿sabe qué? Es re fácil. Ah, no, porque yo leí tremendo, un testimonio tremendo, el testimonio del otro. Gloria a Dios que a veces nosotros podemos escuchar el testimonio de otro y nos puede animar en la fe. Pero llega un momento determinado en que Dios dice, voy a permitir una tormenta en tu vida, porque vos tenés que tener un testimonio. Porque es necesario que tu fe sea probada, porque es necesario que tu fe crezca. Porque es necesario que vos puedas experimentar que me acerco a tu vida. Yo, el Dios de misericordia, el Dios de compasión, el Dios todopoderoso que puede hacer que la tormenta se detenga de una sola vez. Pero tiene que ser tu experiencia, no la experiencia del otro que escuchaste. Por eso, hermano, la palabra habla de testigos presenciales. Y lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios es justamente lo que contaron los testigos, los que fueron parte de los que estuvieron en esa barquita con la tormenta alrededor. Entonces nosotros necesitamos, hermano, necesitamos tener una experiencia personal. Por eso esta situación tenía una razón de ser. Recuerda, unas semanas atrás yo les hablaba de que no existe la casualidad. No existe la casualidad en su vida. Hay una causa, hay una razón, hay un porqué. ¿Por qué usted está viviendo lo que está viviendo? Y ¿saben qué, hermanos? Muchas veces nosotros tenemos que pasar por esos momentos para experimentar que Dios viene a rescatarnos. ¿Por qué? Porque cuando yo puedo experimentar eso en mi vida, cuando yo experimento que Dios me rescata y que es una realidad, yo lo puedo contar con autoridad. Y eso va a bendecir a muchas personas. Eso puede alentar a muchas personas. Por eso nosotros tenemos que entender que Dios permite ciertas tormentas para que tengamos una experiencia personal. Y acá es donde hay algunos que se van a destacar del resto, ¿no? Como la experiencia que tuvo Pedro. Siempre hablamos de la experiencia de Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Pedro en este momento? Cuando el Señor se acerca, ellos dicen, es un fantasma. Es un fantasma, dijeron. Andá a saber qué tenían en la cabeza. Y no lo reconocieron al Señor. ¿Por qué? Porque no sabían que el Señor podía caminar sobre las aguas. Ahora, nosotros sabemos que Él caminaba sobre las aguas. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron y nos dejaron este testimonio. Pero no solamente tenemos esto, sino que también tenemos la experiencia personal de Pedro, ¿no? Y podemos hablar de que se hundió, pero habían... ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? 12. ¿Cuántos bajaron de la barca? 1. El resto miró. Su experiencia fue desde el ver, desde el estar cerca. Pero ¿quién experimentó que podía caminar y dar por lo menos 3 pasos sobre el agua? Pedro. Igual que Jesús, porque Jesús caminó sobre las aguas. Pero solamente Pedro podía dar testimonio legítimo de que él dio 3 pasos. Y yo me imagino a Pedro, hermano, porque yo uso mi imaginación, siempre le digo, ¿no? A ver, tiempo después contando esta experiencia, ¿se lo imagina Pedro? ¿No? Con un fuego alrededor, así como cuando nos juntamos en un asado, estamos alrededor ya,
contando historia y Pedro ahí diciendo, y un día, muchachos, ustedes que son más jóvenes, ustedes que todavía están transitando el inicio de la vida, pero un día yo estuve con Jesús. ¿Y saben qué? Le dije a Jesús, yo quiero caminar sobre las aguas. Yo quiero ir donde vos estás. ¿Y saben qué me dijo Jesús? Ven. Ven, me dijo Jesús. Ay, yo dije, esta es la mía. Yo me imagino que Pedro dice, esta es la mía, yo voy a bajar. No sé qué van a hacer ustedes, muchachos. Yo voy a bajar. Bajándose de la barca, caminando, pero yo tengo que ser sincero con ustedes. Yo di 3 pasos, pero me comencé a hundir. ¡Qué pecado! ¿Cómo me hundí? ¡Qué gil! ¿Cómo me fui a hundir si Jesús me había dicho que iba a caminar? Y di 3 pasos, pero después me hundí. ¿Y saben qué, hermanos? Qué bueno es poder contar desde esa experiencia. No desde, no, yo caminé y ahora tengo el ministerio del caminador sobre las aguas. Nunca paré, no, tengo recorrido lagos, mares. Yo creo que si un discípulo argentino ya tenía el ministerio de caminar sobre el agua. Pero yo me lo imagino a Pedro justamente contándolo desde otro lugar, de la sinceridad. Y saben que cuando nosotros somos sinceros, esto se transmite y edifica. Por eso Dios permite tu experiencia. Por eso Dios permite que a veces haya tormentas a tu alrededor. Primero, no te olvides de que está totalmente controlada. Dios nunca pierde el control de nada. Dios nunca pierde el control de las tormentas. Dios nunca pierde el control del clima que se está gestando a tu alrededor. Dios está al control de todo. Ahora, a veces nos dice, bueno, vas a tener que meterte en este merengue. Y sí, parece que vamos remando en dulce de leche, pero ¿sabés qué? Dios está obrando. Dios se está acercando. Dios quiere que le podamos conocer como el Dios de misericordia, que para Él no hay nada imposible. Y es más, nos invita y nos desafía, bajate, caminá sobre las aguas. ¿Por qué? Porque esa experiencia que vos vas a tener, caminando a través de las situaciones adversas, va a bendecir, va a edificar, va a fortalecer a tantas personas. Que fíjense que hace cuánto que ocurrió todo esto. Pero sin embargo hoy seguimos hablando de la experiencia de Pedro. Y yo no quiero centrarme en que él se hundió, porque a veces somos buenos para ver el vaso medio vacío. No, bueno, pero Pedro era un desaforado y se hundió. No, pero fue el único que caminó sobre las aguas. Fue el único que se animó a bajarse de la barca. Fue el único que pudo experimentar lo que Jesús experimentó. Y fíjense si nosotros tomamos en cuenta que el discípulo es el que sigue los pasos de su maestro. Fue uno de los que más cerca pudo estar de seguir esos pasos. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando nosotros tenemos esta experiencia personal, podemos bendecir a otros. Cuando tenemos una experiencia personal con Jesús, generamos convicciones firmes que nos ayudan a marchar, a crecer, a tomar decisiones sin temor alguno, porque si Dios me rescató, si Dios me levantó, si Dios, no es que, fíjese que la palabra no dice, y el Señor le agarró de la mano y le dijo, bueno Pedro, hasta acá llegaste. Eso si era un Dios argentino hubiera dicho, hasta acá Pedro, ya no te aguanto más. ¿Sabes qué Isaías? Le agarró a Isaías. Hoy usted como Isaías, no es que no vino Rodrigo. ¿Sabés qué hice ya hasta acá? Llegaste. Te dije que viniera y va y te hundí. Si yo estoy acá. Ya. Pero no dice la palabra que Jesús le recriminó. Sí tuvo que dejar una lección clara, que es el tema de la fe. Pero cuando él se hundió, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor? Lo levantó. Y ¿saben qué, hermanos? Nosotros a veces pasamos por tormentas donde sentimos que nos hundimos. Y es natural, cada uno tiene una experiencia diferente. Y no siempre vamos a poder ir sobre la tormenta.
¿no? Y algunos no, y levantaremos vuelo como las águilas, y tienen la fe y te hablan como que nunca les pasa nada. Y no sé, hermano, a mí me pasan un montón de cosas a veces. Y me desanimo, y a veces digo, no sé ni para dónde vamos a ir, o cómo vamos a hacer, quién va a prender el fuego hoy. Y a veces uno piensa en tantas cosas, que se puede llegar a desanimar. Está dentro de las posibilidades. Pero ahí es donde Dios se manifiesta. Yo estoy con vos, yo te voy a ayudar. Tenés que hacer un fueguito, yo voy a soplar. Tenés que limpiar, yo voy a estar ahí trapeando con vos. Tenemos que hacer otras cosas más, Dios nos va a ayudar. Dios está con nosotros, hermanos. El Dios de compasión, el Dios de misericordia se acercó a nuestras vidas. A través de la vida de Jesucristo, Él está cada vez más cerca. Y si yo le abro voluntariamente mi corazón, ¿ustedes creen que Dios no se va a acercar a su vida? ¿Ustedes creen que Dios no va a llegar a su corazón? Y en el momento justo Dios va a decir, dame la mano, yo te levanto. Amén. No tengas problemas, yo te levanto. Te mojaste y bueno, se va a secar tu túnica, ¿qué le va a hacer? Pero es tu experiencia. Es tu experiencia que después la vas a poder contar. Y vas a poder hablar del Dios de misericordia. Y vas a poder contar de que Dios tuvo misericordia, que no te cortó la cabeza porque te equivocaste y porque dudaste. Sino que Dios te va a dar la oportunidad para que seas de testimonio a tantas personas, hermano. Porque de eso se trata. De eso se trata. Yo puedo hablar mucho de la experiencia y el testimonio de aquel y de allá y de acá y un montón de cosas que he escuchado o de libros que he leído. Pero hermano, qué tremendo cuando vos experimentás en tu vida que la mano de Dios vino para rescatarte. Amén. Yo soy un salvado por el Señor, hermano. Yo soy un rescatado. Yo soy alguien que experimentó que Dios lo sacó de allá, de lo más profundo. Que me puso en un lugar de honor. ¿Y saben qué? A Pedro el Señor le puso en un lugar de honor. ¿Por qué? Porque tuvo una tremenda experiencia para bendecir a tantas personas. Y en esta mañana está bendiciendo también nuestras vidas. Amén. Y también Dios a veces permite justamente que pasemos por algunas tormentas. Porque es parte de nuestra experiencia y esa experiencia justamente hace crecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, el Señor lo levantó, sí que lo levantó, pero también tuvo que dejar algo en claro. ¿Y qué le dijo a Pedro? Después que lo levantó. ¡Ah, qué terrible, Dios! ¡Qué malo, Jesús! Nosotros vivimos en una sociedad tan psicoanalizada. ¡Ay, a ver si le produjo un daño psicológico! Seguro que va a tener que hacer sanidad interior. Después, pobre Pedro, ¿cuántos años le habrá llevado? Pero hay momentos en que Jesús tiene que ser claro, hermano. Y hay momentos que nosotros tenemos que ser claros con algunos temas. ¿Y Jesús qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es que a veces nosotros le ponemos tono. Hombre de poca fe, así como que ya lo castigó y lo echó. No, le dijo, tenés poca fe, Pedro. Si yo estaba al lado tuyo, ¿cómo te vas a hundir? Si yo te dije vení. Pero esa era parte del aprendizaje, hermano. Entonces después Pedro dijo, entonces yo tendría que haber confiado más. Listo, ahí cerró la enseñanza. Y después más adelante, en otras situaciones, Pedro tuvo otras actitudes. Y Dios lo levantó como un pilar dentro de la iglesia para bendecirnos. Y todas estas experiencias personales que nosotros vivimos a través de diferentes tormentas que vivimos en la vida, fortalecen nuestra fe. Las palabras de Jesús quizás suenan un poco fuertes, como le decía, pero era necesario. Las tormentas son permitidas para que crezcamos en nuestra fe, que nos debe sostener firme sobre las aguas. Porque ¿sabe qué, hermano? A veces van a pasar estas tormentas y tal vez vamos a comenzar a hacer agua dentro del barco. Y nuestra barca quizás comienza a entrar un poco de agua. Por eso Pedro, esta experiencia lo ayuda a después seguir confiando, a seguir creyendo. Y fíjense lo que dice Primera de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve.
mismo Pedro que en ese momento se hundió. Saben que la carta de Pedro fue escrita justamente casi alrededor, más o menos, de unos 30 años después de que Jesús murió. Entonces nosotros acá estamos en pleno ministerio de Jesús. Fueron casi 30 años después. Y nosotros encontramos unas palabras tan tremendas, hermano. De ese mismo Pedro que se hundió. De ese mismo Pedro que el Señor le dijo, hombre, qué poca fe que tenés. Pero este es el mismo Pedro que ahora está hablando con autoridad. Y que nos puede ayudar y nos puede bendecir y nos puede decir, ¿saben qué? ¿Saben qué, muchachos? Hay momentos que la fe de ustedes va a tener que ser probada. ¿Cómo se prueba el oro? ¿Y cómo se purifica el oro? Con fuego. Entonces hay momentos que vamos a tener que pasar. No es que estar en el Señor es todo glorioso, maravilloso, y que todo es pum para arriba, y que la bendición de Dios, y la prosperidad, y la billetera llena, y que el Señor me bendice, y que estoy 6 meses viajando de vacaciones y trabajo 3 meses, ¿no? Algunos quieren tener la vida de Susana Jiménez, que trabaja menos y después el resto es vacaciones, ¿no? Y esa sería una fe maravillosa. No, hermano, no es lo que la palabra nos enseña. Nuestra fe va a tener que ser probada como se prueba el oro, a través del fuego. Y tiene que ser purificado. Saben que el oro más puro es cuando se le pone más fuego. ¿Cuántos quieren una fe purificada? Amén. No me dice a mí. Algunos... Recuerden que no me dice a mí, piense lo que está diciendo. Porque la realidad es que si nosotros queremos aumentar y fortalecer nuestra fe, tenemos que pasar por momentos difíciles. Tenemos que pasar por tormentas. Y tal vez la tormenta no es una lluviecita, ay, qué lindo, y yo la miro con mi paragüita acá. No, y tal vez la tormenta es brava, es fulera, y no me va a producir gozo, todo lo contrario. Por eso yo tengo que confiar y creer que Dios me va a ayudar. Ahora, cuando nosotros pasamos por esa experiencia de fe, por esa experiencia personal, nuestra fe es fortalecida. Y eso es lo que yo tengo que rescatar. Y eso es lo que yo tengo que tomar para mi vida. Y aún en medio de la situación tengo que confiar en esto. Yo sé que voy a superar esta situación. Eso es fe. No llorar y decir, bueno, Dios, ¿dónde está? Mirá lo que me pasa, y siempre me pasa a mí, y siempre estoy luchando, y nunca me ayudás, y nunca me respondés. Mirá, al Emanuel lo bendecí, y él anda bien, y feliz, contento, y como que no le pasa nunca nada, y a mí me pasan todo. Es tu tormenta, hermano. Y tenés que confiar y creer que Dios está con vos. Que Dios te dijo, andá, porque algo va a suceder. Y la tormenta que se desató es porque Dios quiere probarte en la fe. Necesitamos ser probados en nuestra fe. Necesitamos crecer y fortalecer nuestra fe. Porque no es que yo le voy a dar, bueno, a ver, tómese esta pastillita y va a tener más fe. Gloria a Dios, si voy a hacer así, ¿saben qué? Comienzo a recetar ya. Pero no era así. No se puede. Es la experiencia personal. Y yo le amo, hermano, yo le quiero. Le amo con todo mi corazón, pero yo no puedo vivir lo que usted tiene que vivir. Y ahí es donde usted tiene que ejercer fe. Y el Señor le va a ayudar. El Señor le va a ayudar. Después de una tormenta en la que pudimos ver con claridad que la presencia de Jesús estuvo con nosotros ayudándonos, nuestra fe nunca va a ser igual. Porque yo hoy recuerdo de esas tormentas y yo digo, si Dios nos ayudó, ¿cómo no nos va a ayudar ahora? Yo confío en que Dios me va a seguir ayudando, porque Dios me rescató, hermano. Dios me rescató. Somos personas rescatadas. Cada uno de nosotros experimentó que la mano de Dios nos sacó. Yo no sé de qué lugar le sacó a usted, pero Dios le sacó. Y Dios quiere seguir, que usted pueda experimentar una y otra vez de que su mano está ahí. Agárrela. Tómese de la mano del Señor. Camine con Él. Pídale ayuda. Recuerde que el Dios de compasión y misericordia está ahí cerca suyo. No tenga temor, no crea que es un fantasma. No, es el Señor. Es el Señor que está ahí. Amén. Yo soy, se ha acercado a su vida. Amén. Y cada uno de nosotros, después de esa experiencia personal, la fe
va a ser diferente, va a ser mayor, va a ser fortalecida. Pero somos nosotros quienes tomamos la decisión de seguir marchando, creyendo, confiando de que Dios nos va a ayudar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor.